Un millonario director ejecutivo vio a una niña durmiendo en una caja de cartón. Lo que hizo después es increíble. Aquella noche debía ser sobre legado, sobre recuerdo, cintas y la elegancia contenida de una gala que llevaba el nombre de las dos personas que significaban todo para él. Pero Graham Mitchell no podía hacerlo ese año. No otra vez. No en el tercer aniversario del accidente que destrozó su mundo. Permaneció en el borde del círculo de ballet, frente al evento de gala de la Fundación Mitchell, observando los destellos de las cámaras rebotar en los zapatos lustrados y los vestidos de lentejuelas. Su nombre estaba en el cartel luminoso. El salón estaba lleno de donantes chocando copas de champán bajo el imponente retrato de Claire y Ella. La sola idea de sonreír bajo su imagen le revolvía el estómago. Así que, en cambio, se dio la vuelta y se fue. Al principio pensó que solo conduciría un rato para despejar la mente. Pero cuanto más avanzaba, más lo arrastraba la ciudad, literal y emocionalmente. Cruzó el viaducto, evitó las calles seguras de Capitol Hill y terminó en los rincones más viejos y húmedos del centro de Seattle. Los neumáticos del Jaguar zumbaban sobre el asfalto agrietado, hasta que finalmente aparcó a pocas calles del Pike Place Market, un lugar por el que no caminaba desde hacía años. Su asistente, Alicia, estaría confundida. Su junta directiva estaría horrorizada, pero a Graham no le importaba. No esa noche. La acera estaba mojada, resbaladiza por la llovizna que impregnaba todo en el aire. Un zumbido de letreros de neón vibraba en los escaparates cercanos, su brillo refractándose en los charcos junto a las sombras de figuras en movimiento. Cuanto más se internaba en los callejones detrás del mercado, más fuerte se hacía el murmullo del lado oscuro de la ciudad. Cubos de basura que se agitaban, sirenas lejanas, gritos amortiguados. Un fuego de basura parpadeaba al fondo de un pasaje estrecho, proyectando luz naranja danzante sobre las paredes de ladrillo. Graham hundió las manos más en los bolsillos de su abrigo y murmuró para sí: ¿Qué demonios hago aquí? La pregunta no era para nadie más, sino para él mismo. Se sentía como un hombre persiguiendo fantasmas, caminando por los bordes del mundo en busca de algo desordenado, algo dolorosamente humano. No quería manteles blancos ni aplausos educados. Quería algo real, aunque doliera. Fue entonces cuando lo oyó. Un leve crujido, apenas un susurro. Se detuvo en seco, instintos alerta. Luego lo vio. Un movimiento detrás de un contenedor de metal abollado, justo más allá de una pila de palés rotos. Al dar un paso cauteloso, la tenue luz del callejón reveló una caja de cartón hundida por la humedad. Encajada en el rincón de la pared, dentro, acurrucada como un gatito escondiéndose del mundo, había una niña. No tendría más de 6 años. Descalza, con los dedos de los pies enrojecidos por el frío. Su pequeño cuerpo oculto bajo una sudadera con capucha 2 tallas más grande. Las mangas amontonadas alrededor de sus puños. Sostenía un oso de peluche raído, sin un ojo, apretado bajo la barbilla. Sus rodillas estaban recogidas contra el pecho, su cuerpo inmóvil como una piedra. Graham se quedó paralizado, atónito. Abrió la boca sin saber qué decir, pero antes de que pudiera hablar, lo hizo ella. «No eres el primer hombre que parece triste y pasa de largo», dijo con voz tranquila y clara, como si lo hubiera ensayado. «Pero supongo que hablas más bonito que la mayoría». Sus ojos seguían cerrados, pero de alguna manera lo había leído. Su voz no era amarga ni temerosa. Era cansada, directa, demasiado adulta para alguien de su tamaño. Las palabras atravesaron a Graham. Retrocedió un paso, no por su tono, sino por cuánto le recordaba a Ella. Había algo inquietante en la forma de su rostro, en la calma desafiante de su voz. No era solo supervivencia, era saber que sobrevivir dependía de ella. Se agachó lentamente, con las manos a la vista. Sus movimientos eran suaves, como quien se acerca a un ave salvaje. «Hola», dijo en voz baja. «Hace frío aquí afuera. No voy a hacerte daño». La niña no se movió,
No abrió los ojos, pero hubo un leve temblor en su labio, una sutil presión en sus dedos alrededor del oso de peluche. «No necesitas fingir que no existo», murmuró. «La mayoría lo hace muy bien». «No estoy fingiendo», respondió Graham. Ella entreabrió un ojo. Era una mirada aguda, cansada y llena de algo que no debería estar en los ojos de un niño. Lo observó con juicio silencioso, como si decidiera si valía o no la pena el esfuerzo. «Hueles a jabón de hotel», dijo ella. Él parpadeó. «Supongo que sí. Eso significa que no vives aquí abajo. Entonces, ¿por qué estás aquí?» Graham dudó, sintiendo cómo se le cerraba la garganta otra vez. «No lo sé». «Entonces vuelve a tu mundo de jabón de hotel». Casi se rió. No porque fuera gracioso, sino porque no estaba equivocada. Él no pertenecía allí, no en ese callejón, no en ese tipo de dolor. Y sin embargo, quizá era la primera vez en mucho tiempo que sentía algo parecido a pertenecer. Observó su rostro, las mejillas hundidas, las costillas marcándose suavemente bajo la tela de la sudadera. Pero fueron los ojos lo que lo desarmó. No suplicaban ni entraban en pánico. Solo observaban, midiendo, como si ella fuera la que decidía si él era seguro. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Ella giró la cabeza. Una ráfaga de viento recorrió el callejón, agitando el plástico sobre un contenedor cercano. Se encogió más dentro de la caja. Graham metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la bufanda suave que no había usado en todo el invierno. Comenzó a extenderla. Luego se detuvo. «¿Puedo darte algo para que te abrigues?». La niña dudó. Luego, con precisión lenta, extendió la mano, tomó la bufanda y la atrajo hacia sí sin decir palabra. Él quiso decir más. Quiso preguntar por sus padres, dónde dormía de noche, cuánto tiempo yo llevaba allí. Pero algo le dijo que las preguntas eran el idioma equivocado. En cambio, se agachó en silencio, dejando que los sonidos del callejón llenaran los huecos. Entonces su voz volvió, suave, casi un susurro. «Si no me va a llevar», dijo, acurrucándose en la bufanda, ahora abrazada como una manta. «Solo déjame dormir. Esta caja es mía». Graham no se movió. Su respiración se volvió superficial. El pecho le dolió de una manera que no sentía desde el funeral, desde la cama vacía de Ella, desde el último mensaje de voz de Claire, aún guardado en su bandeja de entrada, sin escuchar. Esa niña, esa caja, ese momento, no podía marcharse. No esa noche. Tal vez nunca. Esa noche Graham no durmió. No realmente. Se cambió a su habitual camiseta gris carbón y pantalones de algodón. Se cepilló los dientes por inercia y se tumbó en medio de la cama enorme que había sentido vacía durante los últimos 3 años. Pero el sueño nunca llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía los de ella, uno entreabierto, observándolo desde la oscuridad de aquel callejón como una pregunta que no podía responder. «Tú solo hablas más bonito que la mayoría». Las palabras se repetían en su mente como un eco rebotando en una habitación vacía. A las 4 de la mañana, se rindió. Vagó por su ático, una maravilla moderna y elegante a 40 pisos sobre la ciudad. Las ventanas de suelo a techo ofrecían una vista impecable de la Space Needle y del mar más allá, pero Graham apenas lo notaba. Todo en el lugar era elegante, cuidado y silencioso. Demasiado silencioso. Ese silencio, que antes había sido fuente de control y orden, ahora se sentía como una jaula. En la cocina, se sirvió una taza de café negro que no bebería. El aroma le recordó las rutinas matutinas con Claire, a ella arrastrando su león de peluche alrededor de la mesa. En aquel entonces, las mañanas tenían movimiento, vida. Ahora, la quietud le erizaba la piel. Caminó hasta su oficina en casa, con la esperanza de que los correos lo distrajeran,
Abrió el portátil, revisó 3 informes marcados y trató de concentrarse en un contrato con un proveedor. Pero las palabras se volvían estáticas. Cada vez que miraba la pantalla, veía su rostro reflejado en el cristal. No el de Claire, no el de ella, el de la niña en la caja. Se frotó las sienes, soltó un quejido ahogado y se levantó otra vez. Paseó. Tiró el café frío. Y por fin llamó a la única persona que sabía que estaría despierta antes del amanecer. Alicia contestó al segundo timbre. «Señor Mitchell, ¿todo bien?» Graham no solía llamarla fuera de horario. Nunca. Sonaba sorprendida, pero tan compuesta y eficiente como siempre. «Necesito que investigues algo», dijo, con la voz más baja de lo habitual. «Por supuesto. ¿De qué se trata?» «Por Pike Place, en los callejones cerca del mercado de pescado. ¿Tenemos algún reporte reciente de niños encontrados allí? ¿Sin hogar o desaparecidos?» Hubo una pausa, un segundo de silencio que no era confusión, sino curiosidad. «Nunca me ha pedido algo así antes», dijo suavemente. «Lo sé», respondió él, pasándose una mano por la mandíbula. «Vi a una niña allí anoche, sola. Tendría unos 6 años. Dormía en una caja de cartón». La voz de Alicia cambió ligeramente, menos profesional, más preocupada. «¿Quiere que avise a los servicios de asistencia?» «Todavía no», dijo Graham rápidamente. «Fui de nuevo». «¿Qué?» «Volví. Ella seguía allí. Mismo lugar». Hubo otra pausa. «Empezaré a investigar discretamente». «Gracias». Al colgar, Graham se quedó inmóvil en la cocina, mirando el horizonte tenue antes del amanecer. En algún lugar bajo esas nubes, esa niña seguía en la acera, acurrucada alrededor de un oso de peluche sin un ojo. Tomó su abrigo. 10 minutos después, su sub se detuvo en la acera frente al mismo callejón de la noche anterior. El mismo contenedor, la misma luz parpadeante sobre su cabeza y la misma caja de cartón. Ella seguía allí. Esta vez, estaba despierta antes de que él diera un paso. «Volviste», dijo sin expresión, incorporándose y abrazando al oso contra el pecho. Graham volvió a agacharse cerca de ella, moviéndose despacio. «Sí», respondió. «¿No dormiste mucho?» «Yo tampoco», murmuró ella, parpadeando hacia él. Sus mejillas estaban sonrojadas por el frío. A la luz del día parecía más pequeña, más frágil, aunque igual de serena. «¿Cómo te llamas?», preguntó él con suavidad. Ella lo miró durante un largo rato, como sopesando el costo de responder. «Maddie», dijo al fin. «Es un buen nombre», respondió Graham. «El mío es Graham». «No pareces un Graham», dijo ella, ladeando la cabeza. Él sonrió por primera vez en lo que parecían años. «¿Y cómo parezco?». Ella se encogió de hombros. «Oyen que no pertenece a un callejón». «Tú tampoco». Maddie miró hacia abajo, a lo que quedaba de sus zapatos. Uno no tenía suela. El otro tenía cinta adhesiva envuelta en la punta. «Mi mamá dijo que no hablara con hombres extraños». «Tiene razón», dijo él. «Es inteligente». «Pero no pareces malo», añadió al cabo de un momento. «Pareces solo». Eso le dolió más de lo que esperaba. Lo dijo como si ya lo hubiera visto antes en otras caras, quizá en el espejo. No era un juicio, solo una observación. «¿No está aquí?», preguntó con cuidado. «¿Tu mamá?». Maddie asintió. Luego señaló callejón abajo. «Está enferma, detrás del edificio de ladrillo. A veces no se despierta». El pecho de Graham se tensó. «¿Quieres que la ayude?». «No», dijo rápidamente. Dijo, «no hospitales. Son muy caros». Sintió algo moverse dentro de él, un peso presionando más fuerte. «¿Y si otra persona pagara?». Maddie no respondió de inmediato.
Solo lo miró con esos mismos ojos que parecían saber más de lo que decían. Luego, en voz baja, dijo: «La gente siempre dice que ayudará, y luego no vuelve». «Yo volví», respondió él. Sus miradas se encontraron. Pasó un momento entre ellos, algo no dicho, pero entendido. Maddie se arremangó las mangas hasta cubrir sus manos. «¿Vas a llevarme?» «No», dijo Graham suavemente. «No, a menos que tú quieras venir conmigo». Ella asintió despacio, luego susurró: «Está bien, pero solo si puedo llevar a Bear». «Por supuesto», dijo él, sonriendo de nuevo. Ella se puso en pie con esfuerzo, abrazando al oso contra sí. Su frágil cuerpo apenas le llegaba a la cintura. Mientras caminaban juntos por el callejón, ella lo miró y dijo: «Tú no viniste aquí para ayudar, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Viniste porque tú tampoco puedes dormir». Graham se detuvo a medio paso. No era una acusación, ni siquiera una pregunta. Era la verdad. Una niña descalza, en un callejón, acababa de nombrar la parte de él que nadie más había visto en 3 años. Él la miró hacia abajo y asintió una vez. «Sí», dijo en voz baja. «Exactamente por eso estoy aquí». Maddie no dijo nada más. Simplemente lo guió más adentro del callejón, su mano apretada en la pata gastada del oso, y Graham la siguió sin saber a dónde iban, solo que no podía dejarla caminar sola. Maddie caminaba con un propósito silencioso. Sus pequeños pies casi no hacían ruido sobre el pavimento húmedo, mientras lo guiaba a través de un paso estrecho entre 2 edificios viejos. La luz de la mañana aún no había calentado la ciudad, y la niebla colgaba baja, volviendo el mundo grises apagados y rojos desteñidos. El lado oculto de Seattle no se parecía en nada al lujo pulido en el que vivía Graham. Olía a moho y metal. Y ahora a yitki, a algo más, algo profundamente humano. Mantas podridas, piel sin lavar, el olor crudo de la desesperación. Se detuvieron detrás de un edificio de ladrillo derrumbado, donde el grafiti cubría casi cada centímetro de pared. El pasadizo al que entraron era casi invisible desde la calle principal, protegido por una pila de palés deformados y una reja metálica oxidada colgando de una bisagra. Graham agachó la cabeza al seguirla, sorteando botellas rotas y cartón empapado. Una lona de plástico estaba colgada contra parte de la pared como una cortina. Maddie la apartó y le hizo una seña silenciosa para que pasara. Dentro, el mundo se estrechó. Era un espacio no más ancho que un pasillo y cerrado por 3 lados. El agua de lluvia goteaba de una tubería rota, formando un charco cerca del fondo. En el suelo de cemento yacía un colchón, si es que podía llamarse así, delgado y manchado. Alrededor del colchón había montones de mantas húmedas y ropa desechada. Una vieja linterna de camping parpadeaba en la esquina, con la batería casi agotada, y en el centro de todo, inmóvil bajo una sábana floreada descolorida, yacía una mujer. Maddie no dijo nada. Se acercó a su lado y se arrodilló, apartando un rizo húmedo de su frente. «Ha estado muy cansada últimamente», dijo en voz baja. «Hablé con ella esta mañana, pero no me contestó». Graham tragó saliva. La mujer, Isabel, supuso. Parecía joven, tal vez poco más de 30 años. Su piel era pálida, casi gris, los labios agrietados, los pómulos demasiado marcados. Su pecho subía y bajaba en respiraciones superficiales e irregulares. Notó cómo sus dedos temblaban levemente, incluso dormida. El estómago se le encogió. «¿Cuánto tiempo lleva así?», susurró Graham. «2 días», respondió Maddie en voz baja. «La última vez que despertó me dijo que no tuviera miedo, que estaba siendo valiente». Graham dio un paso adelante, con el corazón acelerado. El olor a moho y enfermedad era abrumador. Se agachó junto a Isabel e instintivamente le colocó 2 dedos en el cuello para buscarle el pulso. Lo encontró. Débil, lento, pero presente.
Miró de nuevo el lugar. Sin comida, sin agua limpia, sin calefacción. ¿Cómo habían sobrevivido tanto tiempo? Un crujido a sus espaldas lo hizo girar. Maddie había tomado algo de una pequeña bolsa de papel cerca de la linterna. Se lo tendió. Un pedazo de pan, duro y rancio, con la corteza casi arrancada. Es viejo, pero no toqué la parte de adentro, dijo, sujetándolo con ambas manos. Puedes quedártelo. Graham parpadeó. El pan parecía algo que ni una paloma aceptaría, pero ella se lo ofrecía con tanta sinceridad que casi lo quebró por dentro. Se arrodilló, lo tomó con cuidado y la miró a los ojos. Gracias, dijo con voz suave. Es más de lo que la mayoría me ha ofrecido en mucho tiempo. Maddie no sonrió. Simplemente asintió, como si la generosidad no requiriera reconocimiento. Él se sentó sobre los talones, sosteniendo el pedazo de pan como si fuera de cristal. En todos sus años de riqueza e influencia, nadie le había dado algo tan simple y tan puro. Lo dejó a un lado con cuidado. Este lugar no es seguro, murmuró. Maddie miró a su madre. Ella no quería ayuda, repitió. Dijo que costaría demasiado. Graham exhaló por la nariz. Puedo ayudar, lo prometo. No vas a irte como los demás. Él la miró. El cabello rubio enredado, las ojeras oscuras, la feroz protección que emanaba de su pequeño cuerpo de 6 años. No, tío. No esta vez. Sacó el teléfono y marcó el 911, mientras hablaba con la operadora, dándole la ubicación y el estado de la paciente. Maddie lo observaba con cautela. No lo interrumpió, no protestó, pero apretó más fuerte a su oso. Cuando terminó la llamada, Graham se volvió hacia ella. Están enviando una ambulancia. Llevaremos a tu mamá al hospital. Ella guardó silencio unos segundos, y luego en voz pequeña, preguntó. ¿Puedo ir con ella? Por supuesto. Esperaron en silencio. Graham se sentó en el frío suelo de cemento, con el abrigo húmedo y las manos entrelazadas. Maddie se acurrucó junto a Isabel, acariciándole el cabello. Los minutos pasaron lentamente. Cuando por fin llegaron las sirenas, Maddie apretó más fuerte a su oso. Los paramédicos fueron eficientes, amables pero rápidos. Colocaron a Isabel en una camilla, verificaron sus signos vitales y le hicieron preguntas a Graham. Asumieron que era de la familia. Él no los corrigió. Mientras empujaban la camilla hacia la salida del callejón, Maddie los siguió en silencio. Justo antes de girar la esquina, tiró de la manga del abrigo de Graham. Ella no se despierta cuando le hablo, dijo, mirándolo con una esperanza desesperada. Tal vez tú pruebes. Graham sintió de nuevo un nudo en la garganta. Asintió y se colocó junto a la camilla, tomando la mano de Isabel con suavidad. Isabel, dijo en voz baja, tu hija ha sido muy valiente. Ella me trajo aquí. Ya no estás sola. Los párpados de Isabel temblaron un instante. Un leve gesto. Nada más. Pero Graham no lo pasó por alto. Miró a Maddie. Vamos con ella. Es ella, dijo. Y mientras subían juntos a la parte trasera de la ambulancia, Graham supo, en lo más profundo de sí mismo, esa parte que había permanecido congelada durante años, que algo había cambiado. Algo se había roto por dentro, no solo en el mundo de Maddie, sino también en el suyo. La ambulancia avanzaba entre el tráfico de Seattle con urgencia controlada, sin sirenas, pero con las luces parpadeando contra las calles antes del amanecer. Graham se sentaba frente a Maddie, con la mirada fija en Isabel, mientras 2 paramédicos trabajaban en silencio a su alrededor. Maddie no había dicho una palabra desde que subieron a su madre. Permanecía sentada al borde del banco, los pies colgando, las manos aferradas al oso de peluche como si fuera un salvavidas. Su expresión era inescrutable, entre el miedo y el cansancio,
aunque su postura seguía recta, aún en guardia. Graham no podía dejar de observarlas a ambas. No sabía con certeza qué lo había llevado a ese callejón la noche anterior. No realmente. Pero ahora que estaba allí, sabía con absoluta claridad que no podía alejarse. Al llegar al hospital, los paramédicos se movieron rápido, llevando a Isabel hacia el área de urgencias. Graham lo siguió de cerca, apenas registrando el vaivén de las puertas automáticas y las instrucciones rápidas de las enfermeras. El personal de urgencias comenzó a disparar preguntas. Historial médico, seguro. Contacto de emergencia. Respondió lo que pudo. Se llama Isabel. Su hija dice que lleva inconsciente más de un día, está desnutrida, probablemente deshidratada y ha estado viviendo en la calle. ¿Parentesco?, preguntó la recepcionista. Graham dudó. Amigo, respondió al final, aunque la palabra le pareció insuficiente. La enfermera apenas lo miró mientras le entregaba un portapapeles. Necesitaremos una autorización de pago antes de ingresarla para cuidados internos. Graham tomó el portapapeles, pero ni lo miró. ¿Dónde está el coordinador de la UCI? Señor, necesitamos. No me importa lo que necesiten, dijo con voz baja, controlada. Llame ahora mismo al administrador de la UCI. No tardaron mucho. Cuando eres Graham Mitchell, fundador de Mitchell Hotels y donante habitual de medio hospital en la ciudad, las cosas se mueven. En minutos, lo llevaron a una oficina lateral donde un hombre delgado, con entradas y chaqueta beige, le explicó que, sin seguro, Isabel tendría que ser clasificada como paciente de ingreso público, lo que significaba opciones de atención limitadas. No, dijo Graham. Ella tendrá acceso completo, habitación privada, monitoreo las 24 horas. Señor Mitchell, a menos que haya una aprobación previa o prueba de cobertura, no puedo enviar la factura a Mitchell Holdings. Graham puso su tarjeta sobre la mesa. Tendrá una autorización legal antes del mediodía. Hasta entonces, la tratarán como a cualquier persona que me importe. El administrador parpadeó. ¿Está seguro? Haga que el departamento legal redacte el documento si así se siente mejor. Pero hasta que yo diga lo contrario, no retrase ni una sola prueba ni dosis de medicación. ¿Entendido? El hombre asintió, ya plenamente consciente de con quién trataba. Cuando Graham salió de la oficina, las enfermeras ya estaban trasladando a Isabel a una habitación privada en la UCI. Maddie estaba junto al mostrador de enfermería, observándolo en silencio. El oso estaba ahora bajo su brazo y, por primera vez, se veía pequeña, vulnerable. Él se acercó despacio. Ahora va a recibir la mejor atención, dijo con suavidad. Está a salvo. Maddie no asintió ni lloró. Simplemente lo miró y preguntó. ¿Y yo, dónde voy ahora? No lo había pensado. Vendrás conmigo, dijo antes de que su mente pudiera procesarlo. Solo por ahora, hasta que ella la despierte. Las palabras lo sorprendieron incluso a él, pero se sentían correctas. ¿Tienes un lugar?, preguntó ella. Él logró esbozar una leve sonrisa. Sí, tiene más paredes que este. Ella no sonrió, pero algo en sus hombros se relajó. Para cuando llegaron al ático, el sol empezaba a asomar entre las nubes. Graham la guió adentro con cuidado, sin querer abrumarla con el espacio, la luz o el celujo. Pero en cuanto puso un pie en el vestíbulo, se detuvo. Todo brillaba. El suelo de mármol, la escalera de cristal, las ventanas infinitas que mostraban el horizonte de la ciudad. Maddie miraba a su alrededor como si hubiera entrado a un museo donde no se podía tocar nada. ¿Esta es tu casa?, preguntó. Graham asintió. Es mi hogar. Ella no se movió. Solo abrazó a su oso con más fuerza. Puedes quitarte los zapatos, le ofreció. Y aquí no hay reglas. Tras un largo momento, se quitó las gastadas zapatillas y lo siguió por el pasillo.
Él abrió la habitación de invitados, rara vez usada, impecable, y apartó las sábanas. «Te conseguiré ropa limpia, toallas, lo que necesites». Ella se sentó en el borde de la cama, pero no se recostó. «No tengo sueño», dijo. «Lo sé», respondió él. «Pero puedes descansar». Le llevó un vaso de agua. Ella lo tomó con cuidado y bebió a sorbos, sin decir nada. Esa noche, Graham canceló toda su semana de reuniones. Alicia se sorprendió cuando él se lo dijo. «Todo», dijo con firmeza por teléfono. «¿Reprograma, delega o cancela? No iré a la oficina». «Entendido», respondió tras una pausa. «¿Todo está bien?» «No», contestó. «Pero lo estará». Regresó a la habitación de invitados alrededor de las 9 p.m. Maddie seguía sentada, con el oso a su lado. Su cabello estaba húmedo por el baño. Había comido muy poco y había rechazado el postre. «¿Quieres un cuento?», preguntó. Ella lo miró, sorprendida. Él carraspeó. «Cuando mi hija era pequeña solía contarle la historia de un farero». Maddie no dijo nada, así que él acercó una silla. Una vez, durante una tormenta, el mar estaba furioso. El viento desviaba a los barcos de su rumbo. Pero el faro permanecía encendido porque el farero nunca abandonaba su puesto. Se quedó despierto toda la noche para que los barcos pudieran encontrar el camino. Maddie parpadeó lentamente, su cuerpo acercándose un poco más a las almohadas. Estaba cansado, solo, pero sabía que alguien allá afuera necesitaba ver la luz, así que la mantuvo encenida. Hubo una pausa. «Es una historia triste», dijo al fin. «No», replicó Graham con suavidad. «Es sobre estar presente, incluso cuando es difícil». Ella lo miró por un instante, y luego murmuró: «La gente como tú alguna vez se queda». Graham tragó saliva. «Sigo aquí, ¿no?». Ella asintió una vez, y por fin se recostó, cubriéndose con las mantas. Sus ojos permanecieron abiertos un buen rato, y él permaneció en la silla mucho después de que ella se quedara dormida, observando el lento subir y bajar de su respiración, como si fuera lo más frágil del mundo. Habían pasado 3 días desde que Maddie llegó al ático de Graham, 3 días desde que el hospital admitió a Isabel y le hizo cada examen, análisis y diagnóstico que Graham pudo autorizar. Y 3 días desde que el silencio en su casa había cambiado. No desaparecido, pero sí transformado. Ya no era un silencio estéril y vacío. Era un silencio con vida adentro. Cada mañana, Graham despertaba antes de que sonara su alarma. No por estrés o por las presiones habituales de su trabajo como ejecutivo, sino porque podía oír los sonidos más leves desde la habitación de invitados. El rasgueo de crayones sobre papel, el suave tarareo de una canción cuyo nombre probablemente no conocía. El leve golpeteo de pies, mientras Maddie caminaba de puntillas por los suelos desconocidos. Ella no había pedido juguetes, ni había tocado nada que no se le ofreciera explícitamente. Pero sus dibujos empezaban a aparecer en las esquinas, en la isla de la cocina junto a su portátil, incluso en el alféizar que daba a la ciudad. Una mañana, encontró un dibujo de un faro hecho con crayones morados y azules. El haz de luz se extendía por toda la página. En el margen, Maddie había escrito con letras temblorosas y mayúsculas: «La luz nunca se apaga». Graham no lo mencionó. Simplemente colocó el dibujo en la repisa de su oficina, junto a la única otra foto enmarcada que tenía en casa. Una de Claire y ella tomada en la playa el verano antes del accidente. De alguna manera, las 2 imágenes no parecían fuera de lugar juntas. Ya no. Cada día, la rutina de Graham se fue suavizando. Su oficina permanecía a oscuras. Sus reuniones seguían canceladas. En cambio, respondía correos desde la barra de la cocina mientras preparaba huevos revueltos, con Maddie sentada en silencio a la mesa,
removiendo su jugo de naranja con una cuchara. No cocinaba para nadie desde hacía años. Ni siquiera recordaba la última vez que alguien se había sentado en esa mesa. Ella seguía siendo cautelosa. Rara vez hacía preguntas, pero siempre estaba observando, estudiándolo como quien evalúa el borde de un acantilado antes de acercarse demasiado. La tercera noche la encontró acurrucada fuera de la puerta de su dormitorio. Acababa de terminar de cepillarse los dientes cuando escuchó el ruido más leve, como tela arrastrándose suavemente contra el azulejo. Abrió la puerta y ahí estaba, encogida contra la pared con el oso de peluche en el regazo, envuelta en una manta como si fuera una armadura. «Maddie», dijo con suavidad, agachándose. Ella no levantó la vista. «No quiero molestarte. Solo me asusto cuando hay demasiado silencio». Se le apretó la garganta. «No tienes que dormir aquí afuera». No quería desordenar la cama. «No la has desordenado». Ella levantó la vista entonces, con los ojos grandes y brillantes bajo la luz tenue del pasillo. «¿Lo prometes?» «Lo prometo». La cargó con cuidado. Al principio, su cuerpo pequeño se tensó, rígido, pero no se apartó. La llevó de vuelta a la habitación de invitados, arropándola con la manta que había arrastrado por el suelo. Ella abrazó su oso mientras él se sentaba junto a la cama, pasándole una mano reconfortante por el cabello. «¿Quieres que me quede hasta que te duermas?», preguntó. Ella sintió una vez. Él se quedó. Esa noche, no volvió a su propia cama. Permaneció en la silla junto a ella, escuchando su respiración hasta que el cielo fuera de la ventana empezó a cambiar de carbón a plateado. A la mañana siguiente, despertó con olor a cacao. Aún somnoliento y descalzo, Graham caminó hasta la cocina y encontró a Maddie de puntillas, estirándose para presionar el botón del vaporizador de leche. Había sacado 2 tazas y colocado una servilleta de papel entre ellas como mantel. Al lado de las tazas, apoyada contra el mostrador, había una hoja de un libro para colorear. Otro dibujo. 3 figuras de palo bajo un sol amarillo. Una alta, una mediana y una pequeña. La más alta tenía el cabello puntiagudo como él. La más pequeña tenía coletas y sostenía un globo rojo. Se quedó allí un largo momento, simplemente mirándolo. «Estás despierta temprano», dijo. «Hice cacao», respondió ella, como si fuera lo más natural del mundo. «No sabía si querrías, pero hice 2 por si acaso». Él tomó la taza con una sonrisa tranquila. «Está perfecto». Bebieron juntos en la barra, con la ciudad despertando detrás de ellos. Sin televisión, sin alertas de noticias, solo sorbos suaves y el rasgueo del crayón sobre el papel mientras Maddie añadía un perro al dibujo, aunque parecía sospechosamente una nube con patas. Más tarde ese día, la llevó de compras, no al centro comercial ni en un coche con chofer, sino caminando juntos hasta una pequeña boutique infantil que Alicia le había recomendado. Al principio, Maddie estaba insegura, rezagada, sin tocar nada. «Puedes elegir lo que necesites», le dijo con suavidad. «Ropa, pijamas, zapatos, lo que quieras». Ella se quedó en silencio frente a un exhibidor de vestidos durante varios minutos. Luego finalmente tomó una sudadera de algodón azul y unos leggings suaves. «Estos son abrigados». Buena elección. Cuando regresaron, dejó la bolsa en la esquina de la habitación de invitados. Pero no la desempacó. No todavía. Graham no insistió. Esa misma tarde, mientras él estaba en una breve llamada en su oficina, ella deslizó algo por debajo de la puerta. No lo notó hasta que terminó la conversación. Una hoja de papel doblada con cuidado. La recogió y la abrió. Era un dibujo. 3 figuras otra vez, las mismas formas de palo. Pero ahora había una casa detrás. Ventanas encendidas. Flores en la acera. Un oso de peluche en una esquina y, en la parte superior, escrito con crayón y letras algo temblorosas pero decididas. Hogar.
Debajo del dibujo, en letras más pequeñas y torcidas, había 3 nombres: Maddie, Mommy, Graham. Se quedó mirándolo un largo rato. Sus dedos temblaban mientras doblaba el papel de nuevo y lo presionaba contra su pecho. Ella no lo había dicho en voz alta. No lo necesitaba. Él ya no era solo el hombre que se quedaba. Estaba convirtiéndose en algo más. La llamada llegó justo antes del amanecer, sacando a Graham del sueño más ligero. Había dormido otra vez en la silla, con una manta sobre las piernas, mientras Maddie descansaba plácidamente en la cama de invitados a su lado. Su respiración era estable, rítmica, ya sin esa tensión vigilante. El zumbido del teléfono fue suave, pero urgente. ¿El señor Mitchell?, dijo la voz al otro lado. Soy el doctor Tamlin, de la UCI de Harborview. Isabel está despierta. Por un momento, Graham no pudo moverse. Las palabras flotaban en el aire, irreales y pesadas. Después de días de silencio, de máquinas pitando y de incertidumbre susurrada, estaba despierta. Estaré allí en 20 minutos, respondió ya con el abrigo en la mano. Dejó una nota en la mesita de noche de Maddie, por si despertaba antes de que él regresara. Voy a ver a tu mamá. Te traeré panqueques. Cuando llegó al hospital, la luz de la mañana se filtraba por las ventanas de vidrio del vestíbulo. Las enfermeras se movían con rapidez, entrando y saliendo de las habitaciones. Todo estaba en movimiento, y, sin embargo, todo pareció ralentizarse cuando Graham entró en la habitación de Isabel. Ella estaba incorporada, apenas, pero era inconfundible. Sus ojos estaban abiertos, la piel todavía pálida, los labios aún secos, pero su mirada era atenta, buscando. En cuanto lo vio, parpadeó con confusión. «No eres médico», dijo con voz ronca. «No», respondió Graham, acercándose con las manos en los bolsillos del abrigo. «Soy un amigo». Su ceño se frunció levemente. «¿Dónde está Maddie?» «Está a salvo en mi casa. Ha estado quedándose conmigo estos últimos días». Los labios de Isabel se entreabrieron como para hablar, pero no salió sonido. En cambio, su mano temblorosa se movió sobre su regazo, apretando la manta. Ella confía en ti». «Así es», dijo Graham en voz baja. «Y yo confío en ella». Las lágrimas le llenaron los ojos y su voz se quebró. No sabía qué más hacer. No quería asustarla. Simplemente ya no podía levantarme. «Hiciste todo lo que pudiste», dijo él. «Ella es fuerte. Tú también». La puerta se abrió y el doctor Tamlin entró con una carpeta y un gesto tranquilo. «Los signos vitales se están estabilizando. La deshidratación está controlada y vamos a empezar con alimentación ligera. Tienes suerte», añadió mirando a ambos. «Otras 48 horas y esto podría haber terminado de otra manera». Graham no necesitaba que se lo recordaran. Lo sentía cada vez que miraba a Maddie. Cuando el médico salió, Isabel volvió a mirarlo. «¿Por qué nos ayudarías?», preguntó, con palabras débiles pero directas. Graham no respondió de inmediato. Se sentó junto a ella, entrelazando las manos. «Hace 3 años perdí a mi esposa y a mi hija. He pasado cada día desde entonces fingiendo que eso no fue el final de todo lo que importaba». Isabel escuchó en silencio. Y entonces encontré a Maddie, sola, con frío, durmiendo en una caja de cartón con nada más que un oso sin un ojo, y una voz demasiado vieja para su edad. Y algo en mí, algo que creía muerto desde hacía mucho, despertó. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Isabel, lentas y silenciosas. Ella no suplicó, no lloró. Solo me dijo la verdad, continuó Graham, y no pude irme. «Yo tampoco», susurró Isabel. «Incluso cuando no me quedaba nada, no podía dejarla». Hubo una larga pausa, llena solo por el pitido constante del monitor y el susurro de las hojas en el patio más allá de la ventana. «Todavía duerme con su oso», dijo él suavemente. Isabel sonrió débilmente.
Se llama Howard. Solía hablar. Graham sonrió. Dice que se quedó callado después de tu último cumpleaños. Eso hizo que Isabel le riera. Un sonido débil y resquebrajado, pero real. Sí, suena como él. Graham se quedó un rato más, contándole cómo a Maddie le gustaba el cacao apenas tibio, cómo solo usaba el crayón morado si estaba de buen humor, y cómo había empezado a dejarle dibujos de faros, casas y pequeñas familias de palitos. Creo que está sanando, dijo, pero te extraña. Yo también la extraño, susurró Isabel. Mucho. Más tarde. Esa misma tarde, cuando Graham llevó a Maddie al hospital, ella corrió hacia la habitación con tal fuerza que sorprendió a las enfermeras. Isabel se incorporó, brazos abiertos, y Maddie se lanzó a ellos como una marea que por fin alcanza la orilla. «Mamá», lloró, con la voz temblando de alivio. «Te extrañé». «Yo también te extrañé, cariño», dijo Isabel, cubriendo de besos el cabello de su hija. «Mucho, mucho». Graham permaneció en la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Era como presenciar un amanecer después de años de noche, un frágil y hermoso milagro. Cuando Maddie por fin se apartó, lo miró. «Le dije que te quedaste». Isabel también levantó la vista hacia él, con una mezcla de gratitud e incredulidad en los ojos. «¿De verdad te quedaste?» «Dije que lo haría», respondió Graham en voz baja. Esa noche, Graham volvió solo a casa. La habitación de invitados se sentía extrañamente vacía, pero las paredes aún tenían sus dibujos, y el sofá todavía conservaba su manta doblada. Vagó hasta el jardín, donde las luces brillaban tenuemente entre los árboles que Claire había plantado años atrás. Se sentó en el banco bajo el roble y miró las estrellas. «Perder a Claire y a ella me vació», pensó. Pero Maddie e Isabel no llenaron el vacío. Hicieron crecer algo nuevo, algo que nunca pensé que volvería a sentir. Dentro de la casa, su teléfono vibró. Era una foto de Alicia. Maddie sentada junto a Isabel en la cama del hospital, ambas sonriendo, sosteniendo una corona de papel hecha con una vieja factura hospitalaria de Graham. Él se rió en voz alta. Al dejar el teléfono sobre la mesa, sintió que algo se movía en lo más profundo de sí. No fue un giro brusco, sino una apertura tranquila, suave. Un comienzo. El hospital Diatam dio de alta a Isabel 2 semanas después. Seguía débil. Su andar era lento, sus movimientos inciertos, pero sostenía la mano de Maddie con un agarre firme mientras cruzaban las puertas automáticas hacia el aire fresco de la tarde. Graham los esperaba junto a la acera, apoyado contra su SUV, con los brazos cruzados y entrecerrando los ojos por el sol. Cuando Isabel lo vio, sonrió. Pequeña pero auténtica. Maddie corrió hacia él con los brazos abiertos. «Trajiste a Howard, ¿verdad?», gritó. Graham rió y abrió la puerta trasera. «Asiento delantero, asiento trasero». «Y Howard tiene su propio cinturón de seguridad». Maddie soltó una risita y subió sin dudar. Isabel se quedó junto a la puerta del pasajero abierta, deteniéndose antes de entrar. «No tenías que venir, ¿sabes?». «Quise venir», respondió Graham. «Además, aún no hemos terminado. ¿O sí?». Ella lo estudió un largo momento y luego asintió. De regreso en el ático, las cosas habían vuelto a cambiar. Graham había tomado 2 semanas más fuera de las operaciones activas de la empresa. Alicia lo mantenía informado, claro, pero delegó todo lo demás. Por primera vez no sintió que la compañía se derrumbaría sin él. Llevaba años manteniendo su mundo perfectamente controlado, hermético, sin emociones. Pero ahora, mientras observaba desde el pasillo a Isabel, descansando en el sofá, y a Maddie construyendo un fuerte con cojines y mantas, vio el valor de lo desordenado, de lo que está en movimiento.
de lo que está vivo. Esa noche, después de la cena, sándwiches de queso a la plancha y sopa de tomate, a petición de Maddie. Graham e Isabel estaban en la cocina mientras la niña terminaba su fuerte con una linterna en mano. «Nunca volveré a ser la misma», dijo Isabel de pronto, casi para sí misma. «Mi cuerpo». Los médicos dijeron que el daño por la desnutrición, por el estrés, puede que tarde años, si es que alguna vez. Graham no respondió de inmediato. Enjuagó 2 platos en el fregadero, le pasó una toalla limpia y dijo: «No tienes que ser la misma. Solo tienes que estar aquí». Ella se volvió hacia él. «Ella necesita más de lo que ahora puedo darle». «Tú ya le has dado todo lo que importa», dijo él. «Amor, seguridad, confianza». Los hombros de Isabel le temblaron. Se apoyó contra la encimera, con los ojos brillantes. «Y ahora te mira, como me miraba a mí cuando tenía 3 años, antes de que todo se pusiera mal». Graham se acercó, con la voz baja. «Nunca trataré de reemplazarte». «Lo sé», susurró Isabel. «Por eso creo que tal vez eres tú a quien ella necesita». Pasó un minuto entero antes de que Graham respondiera. Miró hacia la sala, donde Maddie colocaba 3 vasos de plástico y una corona de papel brillante. Ella levantó la vista y le hizo un gesto con la mano. Él respondió con otro. «Una vez me dijo él despacio, que se asusta cuando hay demasiado silencio». Isabel sonrió suavemente. Solía dormir con la radio encendida. Graham hizo una pausa, reuniendo sus palabras. «Creo que si estás de acuerdo, me gustaría hablar con un abogado sobre la tutela. Nada definitivo todavía, solo para dejarlo oficial en caso de que algo vuelva a pasar». Isabel asintió, con lágrimas resbalando ahora por sus mejillas. «Ya lo eres, Graham. Ya eres su lugar seguro». Se abrazaron, al principio con cierta incomodidad, y luego de forma profunda. Al día siguiente, Graham llevó a Maddie a elegir decoraciones para lo que ahora sería oficialmente su habitación. Al principio no lo llamó así, solo tu espacio o tu rincón, pero ella lo entendió y lo abrazó. Eligió luces en forma de estrella y un edredón cubierto de unicornios. Escogió un póster enmarcado de un perezoso sonriente colgado de un árbol que decía, «Aguanta ahí». Pidió una lámpara nocturna de arcoíris y un puff con forma de aguacate gigante. Graham lo compró todo sin dudarlo. Esa noche, Maddie bailó descalza sobre la alfombra con su pijama, girando con los brazos extendidos como si toda la habitación le perteneciera. Graham, de pie en el umbral, con los brazos cruzados, se maravillaba de la alegría que vibraba en su pequeño cuerpo. «Nunca había tenido mi propia habitación», dijo ella, jadeando entre vueltas. «Ahora la tienes», respondió él. Maddie dejó de girar y lo miró con seriedad. «¿Y si un día te llamo papá, seguirás aquí al siguiente día?» El corazón de Graham se encogió. Se arrodilló para quedar a su altura. «Siempre estaré aquí al día siguiente», dijo. «Incluso si estoy gruñón, incluso si llego tarde, incluso si me equivoco, nunca volverás a estar sola». Ella lo estudió con la mirada. «¿Lo prometes?» «Lo prometo». Esa noche, Graham se sentó en el borde de su cama mientras ella se dormía. Sus dedos aferraban la esquina de la manta y su respiración se fue calmando hasta alcanzar el ritmo pacífico que él había aprendido a amar. Al otro lado del pasillo, Isabel los observaba desde el marco de la puerta, con una expresión indescifrable. Cuando Graham la miró, ella asintió. Aprobación, gratitud, un futuro. Seattle en primavera tenía esa forma de fingir que todavía era invierno. El cielo seguía gris, la llovizna constante, pero en el mundo de Graham, todo había cambiado en silencio. Los cambios no eran dramáticos, no llegaban con fanfarrias, ni grandes declaraciones. Venían en la manera en que Maddie ahora canturreaba por las mañanas mientras se cepillaba los dientes.
en el olor del pan tostado quemándose un poco porque insistía en preparar el desayuno ella sola, en la forma en que Isabel ahora se movía con una suavidad en la mirada, que no estaba allí la primera vez que la abrió en el hospital. Habían pasado semanas desde el día en que Maddie bailó en su nueva habitación y le hizo la pregunta que le rompió y le reparó el corazón al mismo tiempo. Desde entonces, las cosas empezaron a asentarse, no volviendo a lo que eran, sino avanzando hacia lo que estaban llegando a ser. Isabel, a pesar del cansancio persistente en su cuerpo, insistió en contribuir de alguna forma. No quería sentirse como una invitada en la casa que ahora albergaba tantas piezas de la risa de su hija. Así que Graham le ofreció algo inesperado: una pequeña y modesta cafetería en el vestíbulo de uno de sus hoteles, la primera propiedad que había abierto hacía casi 2 décadas. Él aún era dueño, aunque el lugar ya no necesitaba de su atención. Ahora tenía un nuevo pulso. Cada mañana, Isabel llegaba antes de que entraran los primeros clientes. Llevaba un delantal que Maddie había decorado con rotuladores para tela. Decía: «Mamá, Fay, gerente». Tomaba pedidos, servía pasteles y charlaba con los huéspedes del hotel, que nunca habrían adivinado lo cerca que había estado de desaparecer del mundo solo unas semanas antes. Su energía era limitada, pero su espíritu estaba lleno. Graham pasaba a menudo, siempre pidiendo lo mismo: café negro y la galleta que Maddie hubiera ayudado a hornear la noche anterior. Se sentaba junto a la ventana, mirando a Isabel moverse tras el mostrador, con un ritmo lento pero seguro. A veces sus miradas se cruzaban. No hacía falta hablar, había algo en ese intercambio, un reconocimiento silencioso de que ninguno de los dos había llegado a ese momento con facilidad. Pero estaban allí. Una tarde, Graham recogió a Maddie de la escuela, su primera semana completa terminada. Ella subió al asiento trasero con una mochila que parecía el doble de grande que ella, el rostro encendido de emoción. «¿Adivina qué?», dijo antes de que la puerta se cerrara. «¿Qué?». «Ahora tengo una mejor amiga. Se llama Laya. Dijo que mi sándwich era elegante». Graham sonrió. «Bueno, no todos llevan hummus y pavo con estrellas de pepino». Dijo que su papá nunca le corta las orillas del pan. «Tú sí». Procuro impresionar. Cuando llegaron a casa, Maddie se desabrochó el cinturón y corrió adelante. «No olvides mirar la verja», gritó mientras desaparecía hacia el porche. Graham frunció el ceño y luego caminó por el sendero hasta la entrada. Allí estaba, un nuevo letrero de madera clavado con cuidado en la verja blanca, hecho a mano claramente con la ayuda de Isabel, pero pintado con trazos salvajes y alegres que solo podían pertenecer a una niña de 6 años. La familia Mitchell, donde vive el amor. El pecho de Graham se apretó al acercarse, rozando las letras con los dedos. La pintura aún estaba un poco pegajosa en algunos puntos. La L de Love estaba al revés. La M de Mitchell tenía un pequeño corazón encima. Se quedó allí un buen rato. Desde dentro podía oír la risa de Maddie, el golpeteo de los platos, el suave murmullo de la voz de Isabel desde la cocina cuando gritó: «Lávate las manos antes de volver a pintar al perro». Graham rió por lo bajo. Esa noche, cenaron en el jardín bajo una guirnalda de luces de hadas que Maddie había rogado comprar por internet. Era un simple sándwich de queso a la plancha, bastones de zanahoria y un pastel de chocolate torcido que Maddie insistía en llamar casero, aunque venía de una caja. Se sentaron en sillas de jardín desparejadas alrededor de una mesa desgastada, rodeados por el aroma del jazmín en flor y el pan caliente. Isabel bebía té. Maddie contaba chistes de Tok Tok, tan malos que Graham fingía quejarse después de cada uno, lo que solo provocaba más carcajadas de ella. Después del postre, Maddie se subió a su regazo, somnolienta pero resistiéndose a ir a la cama con todos sus trucos habituales. Apoyó la mejilla en su pecho. «¿Sabes qué es lo que más recuerdo de la caja?». Él la miró, apartándole un rizo de la frente. «¿Qué?».
Podía oír a la gente pasar, pero ninguno se detenía lo suficiente como para que pudiera escucharles respirar. Él se quedó quieto. Pero yo sí te escuché respirar. Te detuviste. La voz de Graham se quebró. Eso es porque creo que, por fin, estaba listo para vivir otra vez. Me alegra que vieras mi caja esa noche, dijo Maddie con una sonrisa. Él la abrazó más fuerte. Nunca fuiste solo una niña en una caja, Maddie. Fuiste la razón por la que volví a la vida. A su lado, Isabel dejó su taza, observándolos con los ojos llenos de luz y recuerdos. Y mientras la risa volvía a llenar el jardín, Graham sintió, con una certeza profunda, que aquello no era solo sanación, era hogar. Esta no es solo la historia de un director ejecutivo. Es un testimonio de cómo la decisión de una sola persona puede expandirse hacia afuera, transformando vidas y construyendo un nuevo legado de amor. El valor de Graham para ver de verdad a Maddie, para no limitarse a pasar de largo, lo cambió todo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite un recordatorio de esperanza, y nos encantaría escucharte. ¿Cuál ha sido en tu propia vida un momento en el que un acto inesperado de bondad, grande o pequeño, lo cambió todo? Comparte tu historia abajo. Tus palabras podrían ser la luz que otra persona necesita.